Muy buen día, mi nombre es Diego Jiménez, analista de mercados para el Distrito Financiero. En este caso, vamos a validar o aprender a utilizar el indicador MACD. Digamos lo que dentro de lo que encontramos en Internet hay muchas formas, hay muchas configuraciones y en este escenario nos gustaría compartir lo que para nosotros es una señal tanto de confirmación como de complemento para cada uno de los planes de trading que cada uno de nosotros llevamos pues en nuestra operativa diaria. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Lo primero que vamos a entender es precisamente el indicador. Vamos a buscar estos inicios y su configuración por defecto, ya que queremos compartirles nuestra configuración personal con el fin de que puedan aplicarlo a sus gráficos y que podamos encontrar ese camino a la rentabilidad. Muy bien. Entonces, el indicador MACD o Moving Average Convergence Divergence, en su traducción al español, es una media móvil de convergencia y divergencia. Es una herramienta que es utilizada a través del análisis técnico para identificar una posible señal de compra o venta, que en su esencia fue la función que quiso cumplir este indicador. Su desarrollador, Gerald Appel, se generó básicamente sobre la década de los 70 y se ha vuelto de manera muy popular frente a lo que son los traders que operan a través de indicadores o que se apoyan en los indicadores técnicos y pues las inversionistas o los inversores de gran tamaño. ¿Listo? Esta imagen que vemos es una representación muy simple de lo que sería la función o el indicador directamente en el gráfico y es que vamos a encontrar el histograma, que básicamente son las barras de color azul y rojo que me van a cumplir la función de volumen, ¿sí? Y vamos a tener dos medias móviles que están representadas en la línea de color fucsia y en la línea de color verde, que en este caso, cada vez que se realice un cruce, vamos a encontrar una señal de participación en el mercado. Es decir, no necesariamente tiene que ser un cruce en una parte superior o inferior para poder entrar en una confirmación, quizá en un trade o en confirmación del plan de trade. ¿Listo? Vamos a ver puntualmente la configuración por defecto que sugiere su creador en el momento de dar esta información al mercado, a cada uno de nosotros como traders. Y es que vamos a encontrar la línea MACD, ¿sí? Que es la de color azul en este gráfico, donde vamos a ver el cálculo que es restando la media móvil exponencial de 26 periodos y la media móvil exponencial de 12 periodos. Ese resultado de manera gráfica es esta línea azul, esa línea de camino o de tendencia que pueda tener en esta oportunidad. Bien, ¿qué sucede? Que no solamente lo vamos a utilizar con una línea, sino que la señal de confirmación es una EMA de 9 periodos, una media móvil de 9 periodos. Esta señal de confirmación se genera cuando la media móvil rápida, que en este caso sería la de color azul o el MACD, se cruza de arriba hacia abajo en la línea de señal. Cuando encontramos esta configuración puede ser una potencial oportunidad de venta importante, siempre y cuando esté sobre el nivel superior de lo que sería el MACD. ¿Listo? Ya vamos a ver precisamente los niveles superiores o inferiores porque es un indicador que no es controlado. Entonces ya veremos la diferencia. Vamos a ver precisamente los tres puntos o las tres relevancias que tendríamos en este caso para el MACD. La segunda opción, o perdón, el segundo tema relevante es la EMA de 9 periodos, que es esta señal de confirmación para que yo pueda participar en el mercado y que pueda encontrar una muy buena probabilidad de éxito. ¿Listo? Esto en cuanto a las medias móviles. Entonces recordemos, tendríamos la configuración del MACD, que es la resta entre la media móvil exponencial de 26 periodos y la media móvil exponencial de 12 periodos. Me dan como resultado la media móvil rápida. Y tenemos la EMA de confirmación, que sería la de 9 periodos, que en este caso me permite precisamente encontrar los cruces de las medias móviles para tener esta confirmación. Bueno, tenemos también todo el histograma, que en este caso es la participación de volumen de acuerdo a cada una de las velas que estamos viendo en este caso en el activo. Y en esta oportunidad encontramos que cuando tenemos una participación fuerte, vamos a encontrar no solamente el tono, es decir, el color más rojizo en esta oportunidad o en esta configuración gráfica, en un color que lo acompañe con
gráficos o con volumen cada vez más expandidos a la baja. Esto me quiere decir que tengo un alto nivel o alta probabilidad de continuidad de esa estructura. Cuando estamos perdiendo en referencia a lo que ha pasado anteriormente, es decir, a esta sección del precio de color rojo, cuando vamos perdiendo ese volumen o esa participación por parte de las órdenes que están en ese momento, empezamos a tener tonalidades un poco más transparentes o un poco más claras en su color, que vemos básicamente como un color rojizo un tanto más claro o más transparente. ¿Listo? Esto quiere decir que estamos perdiendo ese momentum del precio o de la continuidad de esa estructura para ese activo en particular. De manera semejante, pero en dirección contraria, tendríamos precisamente el histograma de compras, donde en una confirmación de compras, que sería el cruce de la línea rápida, la línea azul, por la parte inferior, cortando hacia la parte superior, la línea de señal, que es la línea roja, vamos a encontrar que vamos a tener muy buena fuerza para empezar a ir a favor de esa estructura alcista que se pueda estar generando. Cuando empezamos a perder este momentum o esta participación de órdenes, vamos a ver cómo el gráfico, cómo el histograma empieza a perder tonalidad y empieza a perder color. Junto con ello lo acompaña altos dentro de esa gráfica menores, es decir, el precio va a ir disminuyendo o el histograma va a ir disminuyendo al encontrarse en un punto cero. ¿Listo? En este momento vamos a definir qué es un indicador que es controlado y una opción diferente y es un indicador no controlado como lo es el MACD, ¿vale? Entonces vamos a hacer una referencia al indicador RSI, que por ejemplo él va a estar oscilando entre un nivel 0 y un nivel 100, es decir, de esos niveles no va a poder pasar el indicador porque ese es su control, ese es su canal, muy bien. A diferencia que en este caso vamos a tener el MACD y el nivel importante o el nivel que vamos a manejar es la línea 0. Esa línea cero es donde empezamos a encontrar estos comportamientos diferentes del histograma, donde empezamos a ver comportamientos a la baja o fuerza vendedora y comportamientos al alza o fuerza de compras. ¿Listo? Quiere decir que a partir de esa línea cero es que el indicador puede moverse libremente hasta el infinito. ¿De acuerdo? Es decir, el indicador puede bajar sin ningún tipo de tope o ningún tipo de límite en este caso para que tengamos eso muy en cuenta de cuál es esa diferencia de un indicador controlado y uno no controlado. Al final del día, ¿qué es lo que sucede? Es mucho mejor tener un indicador que no esté controlado para medir divergencias, que es la especialidad del indicador MACD. Muy bien. Vamos a ver precisamente el tema de divergencias aplicados directamente en el gráfico, entendiendo ya su esencia de construcción del indicador y lo vamos a aplicar en este activo. No vamos a diferenciar el tema de los nombres porque funciona en cada uno de los mercados actualmente y funciona de acuerdo a la forma en que queremos compartir el día de hoy a través de la metodología Market Maker. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer a través de TradingView es cargar el indicador. Vamos a poder buscar MACD y vamos a tener varias opciones. Dentro de los creadores de indicadores que tenemos en este caso, vamos a tener muchas opciones. ¿Listo? Nosotros queremos sugerir este nombre o este indicador porque vamos a utilizar y nos vamos a enfocar mucho en tema de divergencias. ¿Qué vamos a tener en este caso? La suma de un indicador para sus planes de trading y que encuentren un punto clave para posicionarse en una estructura amplia, en una estructura grande, es decir, de 4 horas en adelante. Entonces, nosotros sugerimos el indicador TD MACD, donde su creador es Chaos Trader, ¿de acuerdo? Al cargarlo, el indicador me va a aparecer siempre en la parte inferior de los gráficos, ya sea en TradingView o en otra plataforma de trading. Muy bien. Y aquí vamos a empezar a ver la definición de divergencias. Ahora, aquí quiero hacer una pausa y es que el indicador tiene una configuración por defecto. Lo que nosotros queremos compartir es esta configuración especial puntualmente para divergencias, ya que aquí la línea de señal no la vamos a utilizar en esta referencia, porque queremos apoderarnos de una estructura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es darle doble clic al indicador y va a aparecer nuestra ventana de configuraciones. Muy bien. Lo que vamos a entender en este caso es que la línea de longitud rápida la vamos a dejar en 10 periodos. La, las dos siguientes, bueno, vamos a hablar de la línea de señal, ¿listo? Que en este caso la vamos a dejar en 40 periodos
y vamos a manejar la sección del medio estática, es decir, la vamos a dejar en 20 periodos. Tenemos configuración 10, 20, 40. Y aquí el indicador nos cambia a una estructura de pronto más limpia. Vamos a ver esta diferencia y es que cuando yo vengo a restablecer la configuración por defecto, el indicador empieza a hacer más ruido, es decir, tengo más picos o valles dentro del histograma y configurándola nuevamente es que nos vamos a fijar de este cambio para que sea mucho más simple su lectura en un principio cuando estemos empezando a utilizar este indicador. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a explicar la función en este caso del indicador y cómo funciona el histograma. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a ver, a diferencia de la presentación, que encontramos líneas. Vamos a darle un poco más de visibilidad. Déjenme configuramos por acá un poco para que podamos diferenciar que en este caso y para la configuración de este histograma vamos a encontrar cómo puedo tener fuerza vendedora cuando el histograma está por encima del nivel cero y cómo puedo tener fuerza de compras cuando el histograma está por debajo del nivel cero. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos va a funcionar eso? Precisamente para ver la debilidad de el momentum o las órdenes que están en ese momento en el activo. ¿Cuál es la diferencia? Es muy simple. En la gráfica o en la presentación lo que veíamos es que cuando tenía fuerza compradora tenía líneas o tenía barras de color fuerte, de color marcado, que sería el color verde, por ejemplo, en esta oportunidad. Cuando yo empiezo a perder esa fuerza, cuando empiezo precisamente a sacar órdenes en el mercado, en teoría el indicador me cambia a un color más claro. En este caso no es que nos cambie a un color más claro, sino nos cambia a un color rojizo o un color de ventas para mi configuración de tonalidades o de colores en este caso. ¿Listo? Y funciona de la misma forma por debajo del nivel cero. Cuando yo tengo fuerza compradora, tengo mucha tonalidad o mucha marca roja sobre esa fuerza o ese momentum bajista. Cuando pierdo eso y cuando el precio comienza a retroceder, el histograma me muestra precisamente fuerza de compras. No es que me vaya a mostrar una configuración más rosa o transparente en este caso, sino que me lo cambia de una vez a color verde. ¿Listo? Ahora, vamos a tener la configuración de las medias móviles, que en este caso lo que estamos viendo es una media móvil de color rojo y verde. ¿Qué me gusta del indicador? Básicamente que me permite de manera visual y de manera muy rápida entender dónde tengo esta situación de ventas o dónde se conforma un escenario de compras. Entonces, cuando yo aquí extiendo un poco lo que es el color de esta media móvil, veo que cada vez que pierdo precisamente esta posibilidad de seguir vendiendo, ella me cambia a un color verde. Por lo tanto, lo que tengo aquí es precisamente una idea de un retroceso o quizá de pronto de un impulso alcista, que esto o saber si es retroceso o impulso me lo da es el mercado, ¿listo? Pero aquí voy a encontrar es la fuerza y el momentum del indicador, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar en dónde y cómo quiero utilizar el indicador, dónde puedo sacarle un mayor provecho y cómo lo puedo sumar a mi plan de trading. En este caso, para nuestro concepto, las divergencias o el método Market Maker funciona en temporalidades de 4 horas. Muy bien, entonces queremos aplicar el indicador puntualmente en gráficos de 4 horas. ¿Qué me dice un método Market Maker? Y es muy semejante, por ejemplo, a la mayoría de métodos que existen actualmente en el mercado, como Wyckoff, como ondas de Elliott, y es que el mercado se compone a través de impulsos y retrocesos. Para el año anterior, o bueno, para el año consiguiente a lo que fue coronavirus, que fue este pico extremado en el comportamiento del activo, encontramos precisamente ese método, el método Market Maker, donde empezamos a buscar cuáles son las divergencias que quiero buscar. ¿Listo? Antes de pasarnos al gráfico, vamos a entender qué es una divergencia. Y es cuando el precio en esta referencia me va haciendo altos más altos, ¿sí? Cuando yo tengo una estructura alcista, pero resulta que en el histograma yo tengo un efecto contrario, es decir, en su evento contrario de que sea una estructura de altos máximos, el histograma puede estar realizándome mínimos decrecientes. Por lo tanto, lo que yo voy a encontrar es que el indicador está realizando un efecto contrario a lo que el precio me está marcando. Por lo tanto, yo empiezo a determinar que aunque tengo máximos más altos, estoy perdiendo fuerza. ¿Listo? Es decir, muy sencillo,
el histograma, recordemos en la parte inferior del indicador, está comportándose de una manera diferente a lo que el mercado se comporta en este caso. Entonces, vemos que en esta oportunidad, mientras el precio está haciendo máximos más altos por parte de el comportamiento de la cotización, en el indicador yo estoy viendo que se están realizando mínimos inferiores, ¿de acuerdo? Y en esta oportunidad me está confirmando que tendría la posibilidad de comenzar un nuevo impulso en contra de esa tendencia o quizá un retroceso. ¿Listo? Esto es lo que conocemos como divergencia. Pero ahora queremos brindarles dos divergencias adicionales. Esta es la más sencilla o la clásica. Sin embargo, existe una divergencia donde el precio puede estar realizando máximos superiores. Sin embargo, en el histograma lo que está haciendo el precio es la ausencia de máximos y de mínimos. Es decir, cada vez el precio está llegando a la misma zona y recordemos, como no es un indicador controlado, en este caso no estamos buscando límites ni estamos buscando barreras para él, lo que quiere decir que si la tendencia o la estructura se está comportando de manera adecuada, déjenme que voy a corregir este espacio, si la estructura se está comportando de manera adecuada, debería existir en el indicador máximos mayores. Por lo tanto, aquí encuentro una divergencia avanzada, básicamente que es cuando ya empezamos a entender el comportamiento del indicador y empezamos a entender el comportamiento de ese activo en puntual. Muy bien. Entonces, quiere decir que cuando yo tengo máximos mayores, que precisamente los estamos viendo acá, en el gráfico un máximo mayor, en el histograma estoy viendo un máximo, porque hasta el momento, digamos, lo que no tengo conocimiento de lo que estaría haciendo ese indicador, y a medida que yo voy generando el seguimiento de esos máximos, yo veo que tengo la ausencia en el indicador de esa correlación o de ese comportamiento semejante en el precio. Es decir, acá tengo niveles casi que paralelos, pero en el precio sí estoy generando niveles al alza. ¿De acuerdo? Esto es una divergencia avanzada. Muy bien. Y encontramos una divergencia que en su esencia es el seguimiento del precio, pero aquí empezamos a ver los colores o las tonalidades del histograma, donde yo tengo máximos mayores y en este caso tengo máximos mayores en el histograma de igual forma. Por lo tanto, aquí no tengo un comportamiento diferente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo veo que el precio, perdón, cuando yo veo que el histograma está generando colores muy débiles o está generando de pronto máximos muy a la par en cuanto al histograma y pierdo precisamente esa tonalidad, estoy encontrando que el momentum ha finalizado. La fuerza compradora que teníamos en este caso está perdiendo esa fuerza de participación en el mercado. Esto ya es un poco más avanzado y esto precisamente es más experiencia frente al comportamiento tanto del indicador como del activo. ¿Listo? Entendiendo eso, que es una divergencia, ahora nos vamos a centrar en el mercado, cómo las puedo identificar y cómo los puedo ver. Vamos a replicar algo bien importante, ¿listo? Y es que todos los indicadores funcionan con información del precio existente, es decir, funcionan con información del pasado. Por lo tanto, no debo adelantarme a una señal o no debo generar entradas si no tengo una confirmación, ¿vale? Entonces, tenemos en este caso acumulación del precio, que es toda esta sección del precio. Este pico es atípico porque ocurrió precisamente en coronavirus. Este fue el comportamiento de este activo en coronavirus. Por lo tanto, esto es atípico al comportamiento que venía generando, que era una estructura totalmente bajista. Venía generando una tendencia totalmente bajista. Por lo tanto, cuando encontramos una acumulación en temporalidad de 4 horas, lo que estamos buscando es confirmación de la divergencia para ver un posible retroceso o un siguiente impulso al alza. ¿Listo? Entonces nos vamos a centrar particularmente en esta sección del precio y vamos a ver el comportamiento del MACD. Vamos a ver qué fue lo que realizó y cómo voy a encontrar y a leer estas divergencias. ¿Listo? Entonces, en este escenario, lo que yo estoy viendo es acumulación por parte del MACD y lo que estoy viendo en el histograma son picos de comportamiento muy grandes en comparación, por ejemplo, a todo lo que pasó anteriormente. ¿Listo?
Entonces, cuando yo encuentro esto, lo que quiero ver es cuál es el promedio de los picos y cuál es el promedio de los valles que tengo en el indicador. Esto me va a servir para entender esta mayor participación por parte de los inversionistas y por parte del capital en forma de órdenes en el mercado. Entonces yo puedo apoyarme precisamente en las herramientas que me brinda mi plataforma de estudio o mi plataforma de operativa y puedo marcar el promedio de los valles. ¿Qué sucede? Cuando yo empiezo a hacer un recuento de todo lo que pasó anteriormente, yo puedo fijarme cómo la mayoría de las crestas del histograma empiezan a reaccionar sobre ese mismo nivel. Y tengo algo atípico y es el comportamiento de mayor participación. Por lo tanto, quiero omitir por ahora esta información que me brinda por parte del histograma, ya que mi intención es buscarme o posicionarme en la siguiente ola compradora. ¿Listo? Y voy a poner y voy a colocar en este caso también el promedio de participación que el mercado está tomando en las ondas en ventas, es decir, en las ondas inferiores, donde tenga la confluencia de varias información que me confirme que es ese promedio, donde voy a encontrar que la mayor parte del precio está reaccionando en esa zona. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Una especie de soporte o resistencia si lo comparamos con lo que, digamos, que conocemos en esencia del trade. Entonces, ya tengo mi rango operativo, ya tengo el promedio de la participación en cuanto al histograma dentro del MACD y ahora quiero ver si tengo algún tipo de divergencia. Muy bien, entonces, cuando yo empiezo a leer el gráfico, yo puedo ver que tengo un mínimo en esta zona y tengo un mínimo mayor, es decir, aquí tengo una continuidad de la estructura bajista. Sin embargo, cuando yo trazo de este mínimo una línea vertical, lo que yo puedo ver es que tengo ausencia precisamente de un valle. Por lo tanto, aquí la fuerza vendedora no está presente. Y en continuidad de ello, lo que yo estoy presentando en este caso es que el siguiente comportamiento del precio o el siguiente valle que se está generando, me está generando un máximo mayor. Oh, disculpen. Me está generando en este caso en el histograma un máximo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el precio está bajando, ¿verdad? Aunque el precio está generando mínimos mayores, en el histograma lo que estoy encontrando es fuerza de compras, fuerza de poder comenzar un retroceso. Por lo tanto, aquí ya empiezo a ubicar una primera divergencia que viene muy peculiar, porque esto no es muy frecuente y eso fue gracias al coronavirus. Resulta que el interés de encontrar la divergencia es que podamos, si queremos o si estamos buscando una zona de interés y yo estoy posicionándome en una compra, la idea es que esta divergencia pueda encontrar mínimos mayores, ¿sí? Por la parte inferior de nuestra línea cero. Y esto teniendo perdón, que la intención que viene del mercado o la estructura que se está generando es bajista. Sin embargo, este es un comportamiento atípico, pero podemos encontrar esta divergencia y podemos ver que la zona en la cual se está generando un rango ya me genera una confirmación de la divergencia en esta oportunidad para poder posicionarme en una oportunidad de compras, ya sea a largo plazo o aquí variamos mucho frente al plan de trading que cada uno de ustedes viene manejando. ¿Listo? Esta divergencia es un poco compleja de ver porque esto es atípico, esto básicamente es coronavirus, esto no sucede todos los años. Esto es algo que nos toma por sorpresa a muchos y que posiblemente pueda generarnos algún tipo de duda si queremos entrar en este tipo de confirmación de divergencias. ¿Qué es lo que sucede? Y vamos a ver el comportamiento seguido del precio. Es que la cotización ha logrado generar precisamente un máximo mayor y aquí ha empezado a generar una estructura alcista en la cual ya mi mentalidad debería cambiar a realizar compras. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Sabemos o tenemos como en un factor común que el precio suele realizar tres impulsos y dos retrocesos en un ciclo mayor. Entonces, lo que tenemos acá es un impulso, un pequeño retroceso, segundo impulso, segundo retroceso y tercer impulso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como yo ya tengo un ciclo completo, que en este caso es todo lo que logramos aprovechar entendiendo la divergencia en la parte izquierda que tengo del gráfico, mi zona de interés empieza a estar posterior al momento en el que yo ya completo las tres ondas, es decir, los tres impulsos que se están generando en este caso. ¿Listo? ¿Qué pasa? De preferencia, la idea es que podamos encontrar
en la zona del último fractal, es decir, del siguiente impulso, que pudiéramos encontrar una divergencia de este estilo, que pudiéramos eliminar y, entre comillas, realizar un cuarto impulso. Porque básicamente este cuarto impulso lo que está viniendo a buscar es las órdenes mayores, ¿sí? Es decir, las órdenes que se posicionan en tipo stop loss por el máximo anterior. Esto no lo vamos a encontrar en la misma dimensión, no vamos a encontrar un impulso que esté mucho más allá del máximo. Simplemente viene a eliminar los stop loss para posterior a ello venir a su siguiente caída. ¿Listo? En este caso, lo que vamos a adicionar es algo importante y es la ruptura de la estructura. Muy bien. La ruptura de la estructura o un market shift lo vamos a ubicar en el último mínimo creciente, perdón, en el último mínimo creciente, que sería esta sección del precio. Cuando la cotización venga a eliminar este mínimo, nosotros vamos a entender que surge efecto todo el proceso de divergencia y empiezo a cambiar mi mentalidad a unas ventas. ¿Listo? Entonces, en este caso, este market shift o esta ruptura de estructura la vamos a delimitar precisamente en el último mínimo. ¿Listo? Esa sería la ruptura de la estructura. Muy bien. Entonces, esta línea me va a definir cuando yo perdí precisamente esta tendencia alcista, ¿vale? Ahora, como yo sé que estoy precisamente en mi último fractal y estoy buscando que este máximo que no lo alcanzó a eliminar estas órdenes, es decir, este proceso del precio, nuestra intención es que llegara por encima para encontrar la divergencia. Vamos a ver cómo se comportó el indicador y cuáles fueron estas confirmaciones que se pudieron tomar para aprovechar toda esta estructura en ventas. ¿Listo? Entonces, nosotros estamos esperando de preferencia que el precio llegue por encima de esta zona. Entonces vamos a cambiarle el color, o bueno, vamos a dejar ese contraste para entender que en preferencia quiero esperar al precio por encima de este máximo. ¿Listo? Cuando yo empiezo a definir el comportamiento de mi último máximo de fractal, yo voy a trazar una línea vertical y quiero ver cuál es la cresta que se está generando, perdón, cuál es el valle que se está generando en el histograma. Entonces, en este caso, haciéndole un zoom a ese comportamiento, vamos a dejarlo lo más cercano posible para poder compararlos. Lo que vamos a ver es que hemos venido generando una primera divergencia desde este nivel. ¿Listo? Este es un máximo y este es un máximo, donde tengo máximos crecientes en el precio y en este caso debería existir una mayor fuerza de ventas, pero el histograma está ubicado en la parte inferior. Por lo tanto, lo que estamos logrando precisamente es encontrar nuevamente una divergencia diferente. Y es que, aunque el precio va precisamente en comparación a la cotización, es decir, tengo un máximo mayor, está por debajo de la línea cero de mi histograma. ¿Listo? Quiere decir que aquí hay más participación de vendedores y en este caso ya tengo una primera señal o un primer tinte de que puedo estar al final de una estructura importante y a largo plazo. ¿Vale? Entonces, retomamos en este caso nuestro punto importante, que sería el último máximo y tenemos comportamiento en el indicador en un mínimo decreciente. La intención es que yo pueda encontrar el máximo por encima de este máximo, pero cuando yo trazo la línea vertical, evidentemente no alcanza a llegar el precio, disculpen, no alcanza a llegar el precio hasta el lugar que yo estoy esperando, pero en el indicador empiezo a encontrar divergencias nuevamente, es decir, en este caso yo ya tengo una divergencia triple. ¿Dónde está ubicada esa divergencia triple? Tengo mínimo decreciente, mínimo decreciente, perdón, mínimo creciente y mínimo creciente en la cúspide de lo que sería mi ciclo completo. En este caso ya estoy encontrando comportamientos diferentes del precio y por lo tanto empiezo a tener mayor confirmación de que la psicología de los participantes puede estar cambiando a un posicionamiento de ventas. ¿Listo? Esto básicamente es lo que queremos encontrar utilizando únicamente el histograma y utilizando precisamente toda la confirmación de la acción del precio en cuanto al comportamiento de sus máximos. Importante, al sumar lo que sería el market shift o la ruptura de la estructura, lo que estamos sumando es la pérdida de una tendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente todos los indicadores que en este caso funcionan a través de tendencia
tienen o pierden esa importancia si no tenemos esa tendencia. Si no tenemos una estructura previa, este tipo de confirmaciones no me funcionarían y no debería confiarme del indicador porque no tengo precisamente dirección del precio para entender cuál sería esta divergencia o esa ruptura que pueda estar generando. Muy bien. Vamos a continuar a ver un nuevo ejemplo en este caso de las divergencias más simples que podemos encontrar en el mercado. De hecho, nos vamos a trasladar a la actualidad del activo y vamos a ver ese comportamiento diferente que el precio ha logrado encontrar antes de empezar este impulso alcista. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es mi estructura, mi tendencia, que en este caso es clara la estructura o la tendencia que estamos viendo, que es totalmente bajista. ¿Listo? Cuando yo tengo esa estructura, ya sé que precisamente estoy tratando de buscar la confirmación de un ciclo, que yo pueda tener mis 3 impulsos y mis 2 retrocesos para saber cuál es el final de este ciclo y dónde quiero ubicar la divergencia. De preferencias que podamos utilizarlo en extremos del precio. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver en este caso es que yo tengo un primer impulso que sería precisamente la ruptura del market shift anterior, la ruptura de la estructura anterior y empiezo a tener retrocesos de forma vertical. No estoy teniendo retrocesos en forma, perdón, no estoy teniendo retrocesos en forma vertical, sino retrocesos de forma horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy dejando huellas en el mercado. Por lo tanto, entonces yo aquí empiezo a entender que tengo un impulso, un retroceso que podríamos marcar en este nivel y tendría precisamente mi tercer ciclo completo. ¿Qué es lo que pasa? En lo personal, ese tipo de ciclos no me gustan y no me gustan es porque la primera onda es muy larga, ¿sí? Por lo tanto, si hablamos del comportamiento de los ciclos, la intención es que la onda 1 y la onda 3 tengan un comportamiento semejante en su dimensión y de preferencia que la onda 3 sea mucho más amplia, sea mucho más grande que la 1 y la onda 3. Muy bien. Por lo tanto, en mi visión en este caso del activo, lo que yo estaría viendo en esta oportunidad hasta este momento es impulso, retroceso horizontal, segundo impulso y tengo hasta este momento un retroceso. ¿Listo? Por lo tanto, lo que estoy buscando es la continuidad de este tercer impulso por debajo de los mínimos anteriores para tener por fin la conformación completa de mi onda o de mi ciclo completo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver el comportamiento en la onda número 2. ¿Cómo puedo aplicar el MACD y cómo puedo asegurarme de que este es el fin de esa estructura? De acuerdo a que sabemos, o en este caso, a la visión que estamos viendo en este activo, yo sé que estoy en el comportamiento de mi onda número 2. Por lo tanto, vendría un retroceso y me gustaría comprar ese retroceso antes de vender el siguiente impulso bajista. Vamos a tomar nuevamente las indicaciones y vamos a ver cuál es mi último mínimo relevante de esa estructura en ventas. Y es que yo tengo en este caso una microestructura que aquí sí haría válido precisamente este tipo de comportamientos y lo que podría determinar en una estructura aún menor es que mi market shift o mi ruptura de estructura, lo copiamos de acá, se estaría generando por el último mínimo relevante, que sería precisamente este mínimo decreciente, este que vamos a marcar en este momento. En este momento sería el comportamiento, la ruptura de mi estructura de mercado para empezar a cambiar esa mentalidad en ventas y entender que estoy comprando un retroceso. Es decir, no me voy a ir en compras por encima de toda la estructura que estoy viendo, sino simplemente quiero comprar una pequeña porción del precio antes de que pueda realizar su siguiente impulso bajista. ¿Listo? Cuando ocurre esto, cuando ocurre el market shift, yo quiero ver la reacción del MACD y ver precisamente cuál fue la divergencia que se pudo generar en este escenario. Por ahora, lo que tenemos es un mínimo y un mínimo mayor. Cuando yo trazo este mínimo y los uno, lo que yo estoy viendo es que aún tengo estructura bajista porque estoy logrando mínimos nuevos. Pero quiero comparar precisamente esas estructuras con el MACD y lo que yo estoy viendo en este caso es que básicamente tengo máximos crecientes o casi que al mismo nivel. ¿Listo? Entonces, comparando este mínimo con este mínimo, lo que yo tengo es
una cresta por encima del nivel cero. Por lo tanto, en teoría, lo que debería suceder es que si tengo fuerza de ventas, el histograma debería estar en la sección por debajo de este nivel. En este caso lo estoy encontrando por el nivel de compras, por lo tanto, entonces estoy diciendo que ya no tengo momentum, el precio está terminando ese momentum bajista y posiblemente pueda estar comenzando una reversión. ¿Listo? Comparo el segundo mínimo, que en este caso precisamente sería el último mínimo de la estructura, y en este caso encuentro una divergencia casi que paralela. ¿Listo? ¿Qué sucede? Vemos como las líneas me están diciendo que aunque esta línea tiene casi que una inclinación de 45 grados, por el histograma no encuentro esta configuración y además está por encima del nivel del promedio del comportamiento de este activo. Quiere decir que aquí empiezo a encontrar estas confirmaciones de terminación de estructura y puedo posicionar esta información para empezar a aprovechar este siguiente impulso alcista. ¿Listo? En este caso, sería la forma en cómo podríamos también utilizar el indicador MACD en comparación a lo que podemos de pronto encontrar en esencia de la configuración inicial de su creador y encontramos que el comportamiento se basa mucho precisamente en la psicología de los compradores como de los vendedores en este caso. Por lo tanto, el indicador me sirve de manera muy gráfica para poder aprovechar estos comportamientos de parte del precio. ¿Listo? Quisiera ver si alguno de los participantes tiene alguna consulta, alguna duda, la cual pudiéramos resolver antes de finalizar este webinar. Bueno, sin más ni más, entonces quisiera aclarar nuestras redes sociales, son de Distrito Financiero. Pueden encontrarnos a través de YouTube, pueden encontrarnos en Instagram, en TikTok, donde estamos compartiendo contenido precisamente referente a la utilización de indicadores, estructuras de precio. Generamos una continuación precisamente a una serie de videos, los cuales nos están tratando de dar una vista de parte del mercado. Muy bien, entonces quiero agradecer a Juan, quiero agradecer a todos los participantes en este caso. De antemano, agradecerles el tiempo. Mi nombre es Diego Jiménez de Distrito Financiero. Esperamos estén muy bien y que puedan aplicar estos conocimientos en su estructura de trading. Que estén muy bien.